España es el primer país entre los países desarrollados en sujeciones a mayores en residencias, el 17% de la población. Un dato que nos invita a hablar con Ana Urrutia, presidenta de la Fundación Cuidados Dignos. Ana, buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Bueno, estaba dando yo estos datos que, la verdad, yo los desconocía y cuando los he leído he quedado sorprendido. Bueno, que España es el país que más sujeta, sí. Sí, vamos, esto está ya, bueno, bastante estudiado, sí. Es el país de la OCDE que más sujeta a personas mayores y en general, en toda la cadena de cuidado, digamos. La pregunta que me surgió en cuanto lo leí fue, ¿está permitido? Es decir, ¿es legal sujetar a las personas mayores en las residencias, en este caso? Sí, es totalmente legal. Hasta ahora el problema que teníamos es que se sujetaba mucho y mal. Bueno, vinieron diferentes regulaciones, sobre todo está recogido en legislaciones autonómicas, más que a nivel estatal, lo recogen las legislaciones autonómicas y todas ellas recogen que, bueno, pues que es una excepción, pero en realidad la excepcionalidad no se lleva a la práctica y que mientras se sujete indicado por un médico, pues se puede sujetar. Es decir, sujeto, si te atienes a una serie de normas, digamos, se puede sujetar perfectamente. Bueno, ¿y qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Creo que ustedes proponen una normativa nueva. Bueno, lo que ocurre es que nosotros lo que sostenemos es que, es decir, la sujeción hasta ahora lo que se ha utilizado es indicada en función de que supuestamente el paciente lo necesita. Y digo supuestamente porque eso es algo que yo sostengo lo contrario, es decir, no es el paciente el que lo necesita, sino es la organización. De forma que si la organización sabe cuidar sin sujetar, un mismo paciente, una misma persona, un mismo usuario, en una residencia e incluso en un hospital, le sujetan y por la misma circunstancia, la misma patología, el mismo problema, en otra residencia, en otro hospital, en otra entidad no le sujetan. Y esto simplemente porque el equipo en una no sabe cuidar sin sujeción y la otra sabe cuidar sin sujeción. Entonces, lo que nosotros pedimos es que, claro, si no es un problema del usuario, si no es un problema del paciente, pues capacitemos a los equipos, ¿no? ¿Por qué tiene que estar sufriendo un paciente la sujeción cuando en realidad el problema no es suyo? No es una, hay indicaciones clínicas claras para uso de sujeción, pero están muy acotadas a situaciones muy puntuales y muy agudas y muy cortas en el tiempo, mientras que las sujeciones en las residencias, por ejemplo, se utilizan sine die, es decir, una persona se le sujeta y se le tiene pues todo el año y toda su vida, en principio, pues sujeta. La verdad es que, perdóneme, porque yo soy nuevo en este tema y cuando lo escucho, me alarmo, la verdad, me alarmo, no se lo niego. Pues sí, es que realmente es un problema alarmante. Es decir, nosotros llevamos ya más de 10 años luchando por ello y otras organizaciones que llevan más tiempo que nosotros. Y claro, sorprende que tengamos que seguir diciendo que esto existe, que esto se produce y que encima existiendo una solución. Es sorprendente que tengamos que seguir en ello, pero aquí seguimos luchando para que se visibilice el problema, para que se sepa que es una realidad, que estamos cuidando así a muchas personas mayores en todo el país y que tiene una solución. Y por lo tanto tampoco entendemos por qué tenemos que, no sé, entre comillas, picar tanta piedra, ¿no? Llevamos tantos años peleando por ello y solicitando que se protejan los derechos de estas personas cuando lo que digo, ¿no? Existe una solución, que no es fácil, ya lo sabemos, pero ahí está. Hay muchos centros en este momento que cuidan sin sujeciones, pero muchos, ya no son uno o dos, son muchos que ya están dando ejemplo de que esto es posible y yo creo que es el momento ya de ponerse en marcha, ¿no? En ese sentido, se están produciendo ya movimientos ya tanto a nivel estatal como a nivel autonómico. Lo que pasa es que es cierto que no acaban de cuajar, ¿no? Llevamos años esperando a que una autonomía te dice que quiere instaurar este modelo, que quiere que sus centros dejen de sujetar y bueno, pues los pasos son de que tardas, bueno, pues horrible, como una tortuga para moverte, ¿no? Y claro, cuando estamos hablando de derechos, pues es algo que choca, ¿no? Que creemos que hace tiempo que se tenía que haber movido ya. Y bueno, moviéndose y empezando a hacerlo es como iremos caminando, pero si es que no empezamos, pues no acabaremos nunca, claro. Ana, ¿esto ocurre de igual manera en las residencias públicas como en las privadas? Sí, absolutamente. O sea, yo he asesorado y he acompañado a centros tanto públicos como privados. El problema
no es un problema de ratios, si es que lo que interesa saber y que muchas veces se achaca este problema a la iniciativa privada o a la falta de ratios, y no es así. Yo he asesorado residencias públicas con ratios más altos que la iniciativa privada y bueno, pues siguen sujetando y bueno, pues el cambio es muy difícil en ellos también y en esos centros. Se acaba haciendo lo mismo en las públicas que en las privadas. Pero va más allá que un problema de ratios, es un problema cultural, es un problema de no dar el peso que merecen los derechos de las personas, es un problema de no darse cuenta que el problema lo tenemos nosotros, los equipos, y claro, cuando no te das cuenta de ello y achacas el problema al paciente y dices que es el paciente el que se cae, en lugar de decir, en cierta medida, yo estoy dejando que se caiga porque yo no estoy poniendo medios, sistemas de vigilancia, procesos acorde a que eso no ocurra, cuando eso pasa, pues claro, cuesta muchísimo cambiar. Entonces da lo mismo que tengas muchos ratios que tengas pocos. Por supuesto que cuantos más ratios, teóricamente, mejor nos iría en todo, pero la realidad es que no es así. En los centros públicos, con muchos más ratios que más ratios que en los privados, pues se ve que también se sujeta. Entonces es un tema cultural y cuando tú cambias la mentalidad de las personas y les enseñas a desarrollar otro tipo de procesos de cuidado y a entender el cuidado de otra manera, a centrarlo en la persona, a desarrollar procesos centrados en la persona, pues es que cambia absolutamente la realidad del centro, se deja de sujetar, poco a poco vamos eliminando las sujeciones y bueno, pues con el tiempo se convierten en centros sin sujeciones, que no tienen ninguna sujeción. En las residencias de ancianos se puede pensar que eso no es posible, pero es absolutamente posible. Y vamos, las problemáticas que se producen no son problemáticas que justifiquen ningún uso de sujeción. Yo entiendo que retirarlas es difícil, pero al final se pueden retirar absolutamente cuando tú haces un modelo que se centra en la persona, que tiene procesos de cuidado diferentes a los actuales. Y eso da igual que sea en centros públicos que en privados, porque al final los procesos pues no están centrados en la persona tanto a nivel de las residencias públicas como de las privadas, es igual. Dice usted que se avanza a un ritmo de caracol, a paso de tortuga, porque la administración es complicada, comunidades autónomas y demás. ¿Esto no se puede solucionar con una ley nacional? ¿Qué dice el Gobierno? ¿Han tenido ustedes algún contacto con el Gobierno para que legisle sobre este tema? Sí, bueno, en este momento ya se está empezando a mover. Yo lo comento porque, claro, llevamos muchos años las entidades que estamos a favor de no sujetar y presentando modelos de atención en los que no se sujete, que funcionan muy bien, con muy buenos resultados. Llevamos muchos años pidiendo que haya un apoyo explícito por parte de la administración pública, más allá de desarrollar leyes que permitan sujetar, pero sujetar bien, ¿no? Nosotros lo que pedimos es que haya una cobertura legal que proteja realmente los derechos de las personas, ¿no? A que yo lleve a un familiar a una residencia y diga, yo no quiero que a mi madre, ni a mi padre, ni a mi tío le sujeten, ni quiero que le cuiden con las mismas garantías de cuidado que si estuviera sujeto, ¿no? Incluso mayores, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que eso no es posible porque como los equipos no saben cuidar sin sujeción, yo no puedo entrar a una residencia y decir que no le sujeten con garantías de cuidado. Puedo decir que no le sujeten, pero bueno, podría empezar a caerse si es que los equipos no saben cuidar sin sujeción. Entonces, cuando pides garantías de cuidado, que es lo que el modelo que nosotros impulsamos da, cuando tú pides esas garantías de cuidado no es posible hacer una ley que diga venga, todas las residencias de España van a estar obligadas a que si alguien solicita que se le cuide sin sujeción, se puede hacer. Bien, eso se debe de hacer y con el tiempo esto tendrá que ser una realidad, pero mientras tanto hay que acompañar con procesos formativos porque si no, yo voy a solicitar ese derecho en la residencia, pero si el equipo no sabe cuidar sin sujeciones, pues no me va a dar de nada, las garantías de cuidado no van a existir. Entonces, lo que nosotros proponemos es un cambio en la legislación y a la vez que haya un acompañamiento a los centros y que se impulse pues todo un proceso formativo que tiene que ser muy intenso pues en todo el país. Entonces, inicialmente que se produzcan, que digamos que se solicite planes de atención sin sujeción, pero que se acompañe a los centros en ese proceso, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, ya está habiendo cambios, un poco respondiendo a la pregunta, está habiendo cambios porque, por un lado, la Fiscalía General del Estado ya ha desarrollado una legislación que no es que impulse el modelo que no sujeta, pero sí al menos dice que va a inspeccionar aquellos centros que sujetan y que, de alguna forma, pues bueno, es un elemento que teóricamente, digo teóricamente porque no es del todo claro, esa ley sola no va a permitir dejar de sujetar, porque los centros lo que harán será seguir sujetando bien
porque digamos que es un poco en la línea de la legislación actual, ¿no? De la que permite sujetar mientras sujetes bien, ¿no? Pero es importante saber que detrás está un órgano como la Fiscalía vigilando, que hasta ahora hemos tenido la sensación de que no existía. Yo hace años formé a fiscales y bueno, este problema lo conocen hace tiempo, pero hace tiempo estamos hablando ya de muchos años y sin embargo hasta ahora no se ha producido este movimiento, pero bienvenido sea, porque este movimiento sumado a una legislación que diga que los centros tienen que ser libres de sujeciones, digamos que eso, y acompañado de procesos formativos, pensamos que es lo que va a producir el cambio. Y en ese sentido, pues también a nivel del Gobierno, pues ya están impulsando un nuevo decreto de acreditación que recoge, digamos, la obligatoriedad de los centros a establecer planes de eliminación de sujeciones, y el futuro deseable sería, y es lo que estamos procurando que sea, asesorando en ese sentido, he tenido contactos con el Ministerio y la Secretaría General del Estado, en ese sentido, ayudando a que esa realidad sea posible, a que, conociendo la realidad de los centros, no digamos vamos a dejar de sujetar de repente, porque eso no es posible, sino establecer un camino, una legislación que ampare eso y un acompañamiento a los centros para que desarrollen esos planes de eliminación, y el futuro sea que en unos años los centros españoles pues no sujeten. Ana, la verdad es que hay muchísimas preguntas que le puedo hacer con este tema. Me parece muy interesante. Una es sobre la pandemia. ¿Cómo ha afectado la pandemia a esta situación? ¿Ha sido un paso atrás? Sí, realmente la entrada de la pandemia pues produjo un incremento del uso de sujeción, porque incluso centros que con los que nosotros trabajamos ya, que no sujetaban, alguno de ellos volvió a sujetar porque se vio en esa situación de necesidad, y sobre todo también porque desde la administración pública se impulsó ese modelo. Es decir, estamos en una situación en la que las personas se pueden contagiar y tal, y dejen ustedes a sus usuarios en las habitaciones para que no se contagien. ¿Qué ocurre? Que eso no era una solución. Yo trabajo en un centro y nosotros nos sujetamos en toda la pandemia. Todo lo contrario, pienso que para la situación tan dura que teníamos, la que no podía haber contacto con las familias, salvo por videoconferencia, que claro, para las personas mayores toda la videoconferencia pues es muy complicado. En esa situación tan dura, nosotros conseguimos cuidar sin sujeción, sin que estuvieran en las habitaciones confinados, y bueno, también no tuvimos contagios, quizá un poco de suerte también en ese sentido, ¿no? Pero conseguimos mantener el centro con calidad de vida sin necesidad de sujetar. Entonces, desde la Fundación lo que impulsamos durante la pandemia fue ese acompañamiento a los centros que querían no sujetar y se veían en cierta medida obligados porque la administración pública lo solicitaba, y por otro lado, pues porque bueno, pues todavía no habían consolidado el modelo y les costaba sostener en situación de pandemia un modelo centrado en la persona que no sujeta. Los centros que lo tenían consolidado, como es el caso del centro en el que estoy yo, pues no hemos tenido problema. Es todo lo contrario, hemos dado, pienso que en la situación tan horrorosa que teníamos, porque fue una situación muy dura para todo el mundo, pudimos ser capaces no solo de sostener un modelo que nos sujeta, sino que el propio modelo dio calidad de vida en aquella situación, ¿no? Es por eso por lo que pensamos que estamos hablando más allá de un tema de sujeciones, de sujetar o no sujetar. Estamos hablando de centrarnos en la persona y de dar calidad de vida, ¿no? Y bueno, en la situación de pandemia, con lo difícil que era, pensamos que el modelo permitió hacer eso. Pero la realidad fue que en general se sujetó más. Ana Urrutia, presidenta de la Fundación Cuidados Dignos. También es verdad que posteriormente, cuando ya empezó a controlarse el tema en cierta medida, las restricciones descendieron y ya empezamos a ver qué era esto, los centros dejaron de sujetar otra vez, y en este momento, vamos, desde el año pasado nosotros estamos viendo que los centros están recuperando, los que trabajaban con nosotros, la no sujeción, e interesándose muchísimos otros centros en avanzar en un modelo así. La verdad es que es una pena que no tengamos tiempo para más, porque hay que hablar además de la sujeción física de las químicas. Ana Urrutia, presidenta de la Fundación Cuidados Dignos, le agradecemos mucho su trabajo, le agradecemos mucho su iniciativa por estos cuidados dignos. Y yo quería resaltar también, porque usted lo ha dicho constantemente, la importancia de la formación. La Fundación tiene una escuela de formación. Lo digo para que sepan que también trabajan ustedes con ello constantemente. Le agradecemos mucho su presencia en TPA Noticias Matinal y le deseamos que su trabajo llegue a buen puerto por el bien de todos. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Buenos días.